Como usted lo mencionaba, esta elección ha sido una elección inédita, vamos a manifestarlo de esa manera, en razón de la polarización que ha vivido el Ecuador. Claro, podríamos decir que la polarización no es nueva, a raíz, hablemos del gobierno de Lenín Moreno, en donde de una u otra manera esta separación de Lenín Moreno de el entonces Alianza País, de una u otra manera comenzó a generar algún tipo de polarización en el Ecuador. No obstante de ello, me parece que en esta elección se ha marcado aún más el tema de correísmo, anticorreísmo, y en razón de eso me parece que son los resultados, porque mire, claro, de todos los candidatos presidenciales, prácticamente los dos que han quedado encabezando, el presidente Noboa y la candidata Luisa González, son efectivamente quienes de una u otra manera están llevando más del 90% del electorado ecuatoriano, y lo propio se evidencia en el Parlamento Nacional. Usted tendrá un parlamento con 67 asambleístas de Revolución Ciudadana, 66 de ADN, y claro, habrá unos tres pequeños bloques, hablemos de Pachacuti, que estarán entre 8 y 9 si no me equivoco, Partido Social Cristiano, que es uno de los grandes afectados en esta elección, y algunos independientes que estarán por ahí, lógicamente, en el Parlamento. Ahora, en este escenario de polarización, vea, me parece que en esta segunda vuelta ninguno de los dos candidatos tiene asegurado, hablemos que el 100% de decir que va a ganar la elección. Me parece que hay muchas circunstancias en las cuales pues seguramente sus equipos de campaña, sus equipos que trabajan en encuestas y todo este tipo de circunstancias, pues tendrán que leer un poco el escenario y qué es lo que está pensando la gente, porque bueno, de la primera vuelta acá han habido algunas circunstancias, me parece que incluso algunos errores que ha cometido el nuevo presidente Noboa, lo cual pues lógicamente comienza a pasar factura. Lo vemos al presidente también un poco más activo, que ha salido a determinados medios de comunicación, a determinadas entrevistas, con periodistas que no usualmente hacen entrevistas, sino que hacen determinados programas, voy a decir, de deporte, Temáticos, se de dicen farándula y este tipo de ajá. circunstancias, que seguramente es parte pues ya de la estrategia de esta segunda vuelta. No obstante, mire que lo propio sucede en la provincia de Loja. Tenemos dos de ADN, dos de la Revolución Ciudadana, lo que evidencia igual la polarización que tenemos como ciudad y como provincia. O sea, esa es una circunstancia que habrá que tratar de, voy a decir, de digerirla y de comprenderla en razón de no caer en situaciones, voy a decir, incluso hasta de violencia, porque en un escenario tan polarizado podrían suscitarse ese tipo de cuestiones. Y mire lo que pasó, hablemos de la elección del 2021, cuando Guillermo Lasso ganó la elección. En cambio ahí la elección era tan distinta, si bien es cierto, existieron pues estos dos candidatos que fueron a la segunda vuelta, en ese entonces me parece que era Arauz y Lasso. Claro, tuvimos una asamblea con una conformación mucho más distinta. Lo propio Izquierda Democrática, que tuvo un buen bloque, Pachacuti, Más tuvo heterogénea, más sí. heterogénea, efectivamente. Pero a la final me parece que el sentido de esa campaña, de esa elección, era un país de reconciliación, lo que un poco hizo, lo que sintonizó Lazo en su momento y pues ganó la segunda vuelta. Ahora me parece que no es tan así, me parece que el escenario a lo mejor de inseguridad, de violencia que vive el propio país, ha llevado a tener esta polarización. Y hay un elemento adicional que me parece que hay que tener presente en esta segunda vuelta, es que es una segunda vuelta un tanto distinta también a las últimas. Usted tenía en la elección del 2021 a Arauz y Lasso, que no eran gobierno. Posteriormente, por la muerte cruzada, usted tuvo a Luisa González y a Noboa, que no eran gobierno. Ahora tiene una segunda vuelta con Luisa González y con Noboa, que Noboa ya es gobierno, tiene un año de gobierno. Entonces me parece que de una u otra manera eso también pesa en esta elección, porque de una u otra manera las personas pues han evidenciado, ¿no es cierto?, este año de gobierno y el voto blando, habremos que tiene en este caso los dos candidatos, pues de una u otra manera podrían variar. Habrá que esperar en este poco tiempo que existe a ver qué Ya. efectivamente sucede con las Claro, campañas. doctor, muy bien. Pero quería antes un poco hasta llegar acá y a este nivel. Usted lo comente, ¿por qué se debilitó tanto los partidos políticos? ¿Por qué perdieron? ¿Por qué perdieron posicionamiento? ¿Por qué perdieron adhesiones? ¿Por qué perdieron respaldo?
Porque partidos políticos muy tradicionales, ¿por qué cree usted? Vea, me parece que, bueno, usted mencionaba de nuestra democracia joven, efectivamente, que tenemos desde el retorno a la democracia al menos, pero me parece que es una democracia de caudillos. Usted tiene los partidos políticos que tienen dueño del partido. Fallece, Todos. se va, sí, se va el dueño del partido y ese partido desaparece. Veamos en la historia nada más. Vea, ¿qué ha pasado con la izquierda democrática? Salió Rodrigo Borja de la izquierda democrática, por ahí tuvieron algún tema con Javier Hervas, que fue una persona que de una u otra manera trató de sintonizar con el electorado, pero después de eso efectivamente ha desaparecido la izquierda democrática, a pesar de tener un registro electoral. Es que no era de la izquierda democrática. No era, claro, era prestado. Así es. Mire lo que ha sucedido con el Partido Social Cristiano. Usted tenía un partido mucho más fuerte cuando... Doctor, solo un segundo, si es tan gentil. Es que nunca quisiéramos que se nos quede esto. El tema de la izquierda democrática que dice usted, y que así fue, pidieron prestado de alquiler, candidato de alquiler, Hervas, y fue un fracaso posteriormente, sí, pero no aprendieron la lección, otra vez alquilaron a otro candidato y fue más devastador todavía. Así es. A ver, ¿por qué eso ahí? Porque lamentablemente, vea, lo que pasa que en los partidos y movimientos políticos, primero voy a decir que no son organizaciones políticas, estas son grupos donde se reúnen determinadas personas que tienen el control del partido y deciden quién es el candidato. Por eso aquí en el Ecuador las organizaciones políticas no es que tienen una militancia interna que efectivamente eligen a sus candidatos. Caso contrario, vea, lo que pasó con la izquierda democrática no hubiera sucedido. Hubieron muchos colectivos a nivel nacional, integrantes, militantes de izquierda democrática que salieron a decir que no estaban conformes con esa designación. Efectivamente. Y no se hizo no se prestó atención a ninguno de esos comentarios. Entonces vemos ahí los resultados. Y eso pasa con la gran mayoría de partidos y movimientos políticos. Usted vea en el tema de democracia, sí, por ejemplo, por topar un ejemplo que es el doctor Saquicela, me parece que está en el último lugar de esta elección. Pero democracia sí, el doctor Saquicela nunca ha militado en esa organización política. Un poco quien abandera ahí es Gustavo Larrea, quien abandera la conformación. Que nunca da la cara. Así es, entonces, y así sucede con los demás partidos. Entonces le ponía el ejemplo, mire, del Partido Social Cristiano. En su momento León Febres Cordero le pasó el mando a Jaime Nebot retiró y vemos los resultados ahora. Han perdido la alcaldía de Guayaquil, ya en la elección pasada, y vemos en este momento, vea, tienen 4 asambleístas. Y eso porque Pachacutic no logró inscribir o no le permitieron inscribir la lista de candidatos de asambleístas nacionales. Caso contrario, el puesto que va a ocupar Alfredo Serrano, ese puesto lo estuviera ocupando Pachacutic. Sí. El tema es que no le permitieron la inscripción y por eso alcanza un asambleísta, digamos, nacional, en el caso del Partido Social Cristiano. De igual manera, vea, en el caso de otros partidos políticos que podríamos mencionar, la democracia popular. La democracia popular también en la década de los 80, de los 90, tenía una importante representación, me parece hasta el gobierno de Yamil Maguad. Terminó el gobierno de Yamil Maguad y efectivamente la democracia popular desapareció completamente. Y lo propio sucede, vea, en el caso, voy a decir, el extinto MPD, ahora Unidad Popular, y el Partido Socialista. De una u otra manera, ellos se han mantenido, voy a decir, en este círculo de organizaciones políticas, pero no teniendo una mayor representación. O sea, sí. Estas dos organizaciones, voy a decir, han tenido, desde el retorno a la democracia, 3, 4 diputados, asambleístas en sus momentos, y en la actualidad vemos que ya no tienen absolutamente ningún parlamentario. Doctor, quizá el Partido Socialista era el único que se diferenciaba, que no tenían caudillos, tenían un grupo de intelectuales que lideraban esa organización política y lideraban y comandaban eso. El MPD, pues, fuera de Jaime Hurtado González, fueron directo al abismo insondable de la nada hasta el día de hoy. Así es. Sí, bueno, ahí podríamos hacer alguna diferenciación en el caso del Partido Socialista, que tiene alguna militancia un poco más formada y que colabora mucho más con su partido. Me parece que uno de los pocos partidos políticos. Acabamos, mira, esta elección, seguramente todas las tiendas políticas cierren sus sedes y de aquí las aperturen para la elección seccional. Exacto. Ahora, otra organización, mire, la Revolución Ciudadana. Me parece que la Revolución Ciudadana con Rafael Correa es una y sin Correa sería otro partido y movimiento político, no queda ¿no es cierto? Claro. Lo propio pasa con ADN. ADN es el presidente Noboa. Si el presidente Noboa se retira, pues irá en declive la organización. Pasó lo mismo con Creo.
Creo fue una organización política creada en el 2011-2012. Que gana elección. Que gana elección, un buen bloque de asambleístas, fue un bloque que generó la oposición también en su momento al gobierno de Correa, y vemos los resultados ahora, que efectivamente su candidato a presidente tiene menos del 1%, me parece, o 1.16% en la votación nacional. Entonces, mire, nuestra democracia lamentablemente es una democracia caudillista, no es una democracia efectivamente donde los partidos y los movimientos políticos sean escuelas de formación, sean espacios donde la ciudadanía pues efectivamente pueda discutir los planes de gobierno, saber qué piensa una determinada organización política respecto de la economía nacional, ¿no es cierto?, de la generación de empleo, de todo el tema de la economía global, pero lamentablemente los partidos eso nunca discuten. O sea, como le digo, los partidos se activan únicamente cuando van a haber elecciones para escoger los candidatos y para que esos candidatos sean los que participen. Pero para decidir entre ellos. Así es. Doctor, ¿y eso les alcanza a los movimientos provinciales también? Me parece que de la misma manera en los movimientos provinciales. Actúan tal cual. Es de igual manera. Usted tiene, por ejemplo, en el caso de Loja, hemos tenido personas que han estado al frente de organizaciones políticas. Podría tomar un ejemplo, por ejemplo, el exalcalde de Loja, el doctor Castillo, por ejemplo, en su momento. Él tiene su organización política también, pero a lo mejor cuando ya no esté, esa organización se extinga, porque no existan liderazgos que asuman, ¿no es cierto?, que releven a estos candidatos. Lo propio pasa, voy a decir, vea, me parece que, y toparon en la entrevista anterior, a lo mejor si el candidato Topic era candidato en esta elección, o el que quiso ser candidato, el señor Jan Topic, era candidato, a lo mejor el resultado era distinto. A lo mejor en el caso de Loja pudo ingresar, en este caso el representante de Suma, que era el ingeniero Dávila. Sí. Caso contrario, no le alcanzó por esta polarización, y vamos viendo también que en su momento estas personas pues van desapareciendo del mundo político, sea porque se retiran, sea porque se van a otro lugar, o sea porque ya no nos acompañan. Las organizaciones donde esos liderazgos que ellos van creando se van desapareciendo. Y ese es otro gran problema, que no crean, ¿no es cierto?, no forman a líderes dentro de las organizaciones políticas que puedan ir asumiendo el desafío efectivamente de formarse, capacitarse y en su momento, lógicamente, ser candidatos para enfrentar una ley electoral y para poner en práctica su plan de gobierno y su forma, ¿no es cierto?, de pensar, su forma ideológica de administrar una ciudad, un país. Lamentablemente eso no sucede, y por eso es el desencanto de las organizaciones políticas, o el desencanto que tenemos los ciudadanos frente a las organizaciones políticas, y eso se ve reflejado también en el Parlamento. Estamos a poco tiempo de vivir, y yo manejo la teoría, y creo que seguramente será así, es de que si gana Noboa la presidencia, o si gana Luisa González, sumará la mayoría de la Asamblea con desertores de alguno de los dos bloques, y con los independientes, Partido Social Cristiano y a lo mejor Pachacuti seguramente logren esa mayoría, porque claro, quien está en el Ejecutivo, hemos visto estos últimos años pues que es fácil negociar con determinados asambleístas, las cooptan a ellos seguramente con algún tipo de acuerdo, y en virtud de eso estas personas dan los votos para sumar las mayorías. Eso seguramente va a pasar, y es parte de lo que ya hemos vivido y de que la ciudadanía lógicamente se desencanta en cada proceso electoral. Ya, muy bien, doctor. Hasta ahí otra vez, está bien planteado, armado el asunto, casi no hay por dónde perderse. Pero ya se les dice a estas organizaciones que no son políticas, que en realidad son tiendas que tienen propietarios, ¿por qué no sueltan? ¿Por qué no entienden el mensaje? Yo le voy a confesar dos casos así, como para que usted descanse, un segundo. Hace pocos días, antes de que cierre la campaña, lo entrevisté a Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano. A mí me late que por ahí es una de las debilidades que tienen los dirigentes y líderes políticos. Esto sería de conversarlo en realidad en un café, pero a mí me late que por ahí va una de las situaciones. Amigos, nos hicimos amigos en alguna entrevista, anterior entrevista, muy bien, viene, y lo empecé a fustigar, como debería ser incluso toda entrevista, es lo que el político no entiende. Y de verdad se me ocurrió, creo que nadie me dio café esa mañana y estaba sedicioso yo, ¿no? Lo fustigué. Pero con preguntas que no son del otro mundo, o sea, no son descabelladas, no son irrespetuosas,
sino parte de la política, ¿no? Parte de la política. Por ejemplo, dijo que los hijos de Cronfle también eran migrantes y que sus hijos también eran migrantes. Entonces le digo, pues, doctor, le digo, más respeto, pues, hombre. ¿Cómo va a comparar a los hijos de Henry Cronfle con los suyos que manejan empresas en los Estados Unidos, que van y vienen, que son multimillonarios? Va a ser una comparación con los migrantes que van a reclutar brócoli. Ese razonamiento lógico, que no puede faltar, no puede prescindir uno, le incomodó. Le confieso, ¿por qué le cuento eso? Porque se levantó. Y como yo soy muy hospitalario, muy buen anfitrión, me levanté y le di la mano, o sea, y me la dio porque yo se la di, salió hecho una fiera. Ese pequeño detalle a usted probablemente le sirva en su análisis, usted hace análisis más ponderados, aunque parezca del otro mundo, eso es. Fíjese, me contaba Jonathan, al que acabó de salir, Jonathan Quesada, que un familiar suyo le dijo, no vayas allá, no te quiero, o sea, porque uno hace preguntas, entonces, ¿qué quieren los familiares? Que le digan, oye, ¿cómo quedaron en tu casa? Cuéntame, el niño hizo los deberes, si comió toda la sopa, alguna cosa, ¿cómo están? Y ahí, le dejo que hable y que se retire y se acabó el asunto. Entonces no hay este juego, entonces los políticos se acostumbraron al adulo. Y como decía mi maestro, el adulo es como la moneda falsa, puesto que empobrece al que la recibe. Pero no tienen esa escuela, no hay esa. ¿Puede analizar eso usted, doctor? Sí, mire, lo que pasa es que, y por qué se enseñan en el poder, me parece que de una u otra manera el ser humano, voy a decir en su yo, en su muy adentro, ¿no es cierto? En su ego, efectivamente. Y cuando una persona entra a la política, pues existe ese adulo, ¿no es cierto? Existe esa cercanía de personas de que, voy a decir, se sienten más allá de cualquier otra persona. Yo sé decir, se sienten más allá de Dios y del diablo. Efectivamente, no pisan en la tierra. Y eso tiene... Seres superiores. Seres superiores. Y eso tiene... Mire, hay un síndrome que se llama el síndrome de Ubris, que se denomina que efectivamente es el ego desmedido y la adicción al poder. Me parece que muchos políticos sufren de eso y por eso no se retiran de la vida política. Porque efectivamente ese escenario que puede suceder de adulo, ¿no es cierto?, de tener a su alrededor personas que les rindan pleitesía, a lo mejor eso no lo tienen ni en su casa y se acostumbran efectivamente a ese tipo de adulo. Me parece que esa es una de las circunstancias que sucede sí en la vida política diaria del Ecuador. Y eso es parte también, eso va atado al caudillismo de una u otra manera. Me parece que ese es un elemento. Otro elemento, vea, el rol que juegan los medios de comunicación es muy importante. O sea, los medios de comunicación están para indagar, para presionar, para preguntar lo que gusta y lo que no gusta. Porque efectivamente la ciudadanía necesita conocer la verdad, necesita conocer qué es lo que sucede con determinado candidato. Cuando una persona va a ser candidato, cuando se mete a la vida política, pues tiene que saber que su vida no es privada, pues hay un escrutinio público que de una u otra manera los medios de comunicación tendrán que consultar en su momento. Entonces, en ese sentido, los medios de comunicación no pueden, voy a decir, traicionar a la ciudadanía, traicionar al país en razón a lo mejor, ¿no es cierto?, de generar entrevistas que sean entrevistas de adulo o pactadas para determinados candidatos que puedan de una u otra manera, sí, complacer la necesidad que tiene el político en ese momento. Entonces, eso hay que tener en claro. Y un tercer elemento, mire, me parece que de las organizaciones políticas, y claro, eso cae en un círculo vicioso que yo suelo mencionar, es de que, claro, hablamos de hacer reformas legales, reformas constitucionales, el Código de la Democracia, para de una u otra manera fortalecer los partidos políticos, pero son ellos mismos los que toman las decisiones. Entonces no les conviene, ¿no es cierto?, este modus operandi que tienen de una u otra manera para salir ellos extrañados de los partidos políticos. ¿Por qué también? Porque de una u otra manera, vea, por pequeña parcela que sea el poder que tiene una organización política, llegan a pactar y a negociar con el poder. En su momento, esos 4 votos del Partido Social Cristiano, esos 9 votos del Partido Pachacuti, ese 1 voto del independiente que está en el Parlamento,
son votos que llegan a cotizarse de buena manera. Valen oro y polvo. Así es, usted después ve, ¿no es cierto?, que determinado, a lo mejor asambleísta independiente, ya tiene incidencia en la designación de un gobernador, tiene incidencia en la designación de autoridades dentro de una provincia. ¿Recuerda la historia del diputado Montero? Claro, eso es lo que ha pasado en la historia, Claro. en la historia de... Un solo voto. Claro, en la historia del reloj del país. Vicepresidente de la Asamblea, incluso que sea por unas horas o días. Claro. Ese es un tercer elemento, me parece, y un cuarto elemento es el financiamiento público. De una u otra manera, por ejemplo, mire, las organizaciones políticas en periodo no electoral, las 7 organizaciones más votadas reciben cerca de $7 millones anuales por parte del Consejo Nacional Electoral, serio, supuestamente para capacitación, para investigación. Pero sea serio, doctor. Cuéntale eso. $7 millones. De 7 a 9, varía dependiendo del presupuesto inicial del Estado, que se calcula en el mes de enero. Entonces, el valor suele variar de 7 a 9 millones de dólares, que se llama el Fondo Partidario Permanente, en el cual se asigna a las 7 organizaciones más votadas, todos los años se les va asignando ese fondo para que lo gasten en investigación y capacitación. Vamos a ver si eso sucede. ¿Lo gastan en sueldos? En sueldos, y en alguna ocasión hubo una organización política que los gastó en cirugías. Entonces, mire ese tipo de circunstancias, ¿no es cierto? Que negó, pero mi coronel, que ahora ya no, y aquí en Loja también se dio un caso de eso, que yo no quiero decir su nombre, pero porque le tengo harto aprecio, pero ocurrió exactamente lo de la cirugía. Claro, mire. Fueron al Brasil a hacerse una cirugía. Entonces, ese dinero gastado de esa manera, ¿se ha auditado ese dinero? ¿Qué ha pasado con ese? No se sabe absolutamente nada de ese dinero, si efectivamente se gasta en investigación, lo han justificado. La Contraloría de otra manera ha ejercitado su acción de control también para, voy a decir, glosar o hacer devolver esos dineros. Lamentablemente hasta el momento no se ha sabido absolutamente doctor, nada. Y le adiciono a la historia. En el Perú hubo un escándalo reciente por la presidenta Boluarte, que también había incurrido en este tipo de gastos dolosos. Se hizo arreglar la nariz, que la tenía, que parecía de esos pájaros Dios te dé del oriente, que son así aguiluchos, ¿no? Y se la tuneó con plata del gobierno, del Estado peruano, del pueblo peruano, y encima se tomó cantidad de días de vacaciones, pues ganando sueldo la presidenta Boluarte. Estas corruptelas también son una pandemia en la América Latina, en los países del subdesarrollo. Meten plata del narcotráfico. Te voy a hablar con el presidente colombiano este rato, cómo está con la soga al cuello, le detectan cómo vuela en avionetas de narcotraficantes, de contrabandistas. Ya se declaró enfermo, que está en UCI, por ahí. Y solo así se la sacan, se victimizan. La presidenta de México, que ahora mismo ya le cae el hacha. Pero toda esta bajeza que vivimos nosotros, ¿cómo se supera, doctor? ¿Cuál cree usted que es la clave para superarla? Mire, me parece que, bueno, y previo a ir a una posible solución que pudiéramos tener, hay que tener en cuenta, en el tema de la corrupción, hay algunos autores, y voy a mencionar uno muy cercano, que dice que la corrupción en el Ecuador y en países cercanos al Ecuador es cultural. Eso lo dice, por ejemplo, el expresidente Osvaldo Hurtado. Es una de sus investigaciones que ha hecho en sus textos respecto de la corrupción en el Ecuador. Pero hay una teoría un poco más actualizada, que es una teoría colombiana, que habla de la captura del Estado. La captura del Estado justamente de lo que vivió Colombia. Y hay este libro que se llama La captura del Estado, de un autor, Galvez, si no me equivoco, no recuerdo bien el nombre ahora, pero él narra efectivamente desde el año 2000 qué es lo que ha sucedido en Colombia respecto de la captura del Estado. Y si hacemos un símil con el Ecuador, es exactamente lo que está sucediendo acá. Mire que en el año 2000 el 30% del Parlamento de Colombia eran narcotraficantes. ¿Por qué? Porque la mafia encontró la forma de meterse en el Estado, de meterse en el gobierno, que era financiando a los partidos políticos para que los partidos políticos pongan a sus candidatos y a la final ellos tenían incidencia. El primer caso en Colombia fue el caso de Escobar, que Escobar fue parlamentario. Después de eso no funcionó esa forma, y la segunda forma que utilizaron fue el financiamiento de los partidos políticos, para tener controlados a los partidos políticos. Parte de lo que sucede acá, mire que en la elección del 2021 ya se hablaba del financiamiento ilícito de las campañas electorales.
Han pasado algunos años y eso ha quedado en el olvido. Y posteriormente, claro, en esta teoría que se maneja de corrupción, de captura del Estado, se habla de que ya no solo estuvieron con los partidos políticos, sino que se metieron a la justicia. Lo que está pasando en el Ecuador, usted lo ve a Terán, ¿no es cierto?, procesado, un sinnúmero de jueces procesados. ¿Por qué? Por hacer sentencias a la medida de ciertas personas vinculadas al narcotráfico, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido vemos que en el Ecuador también estamos cayendo frente a esa captura del Estado. Y algo adicional, que incluso esto lo sabe manejar, usted debe conocerlo a César Montúfar también, que él está haciendo una investigación respecto de la corrupción, los últimos 60 años de corrupción en el Ecuador, y él habla de que hay un insumo adicional en el caso del Ecuador que tiene que ver con la violencia, que en este momento se está inmiscuyendo la violencia dentro de las campañas electorales. Sucedió con Villavicencio, sucedió en esta campaña que la propia OEA recoge en su informe preliminar el secuestro que hubo de una candidata asambleísta en Santo Domingo, me parece que de otra candidata en Guayaquil, amenazas, por ejemplo, a la candidata Andrea González, amenazas de muerte, y todo ese tipo de circunstancias que nos lleva al Ecuador lamentablemente también a manejar esta teoría de una captura del Estado por parte del crimen organizado. Quizá un mérito insignificante, si quiere usted, si no, déle el valor que quiera. Pero es la primera vez en mucho tiempo de esta democracia joven que hablábamos, que hay una lista interminable, es como una sábana, es un rol de prófugos y de procesados de cuello blanco, que en el pasado nunca se vio eso también. No sé si usted lo reconoce. Sí, efectivamente es así. Y ahí es una evidencia más, mire, del tema del crimen organizado y su influencia en la política ecuatoriana. Me parece que esa es una circunstancia, porque incluso vea, hay una... hablemos que antes de la Constitución del 2008, en el Ecuador la corrupción era grandes atracos de corrupción. Usted tiene la securitización de la deuda, sí. Usted tiene la dolarización, ¿no es cierto? Grandes atracos por determinadas personas que tenían en su momento el poder y que de una u otra manera, así como eligen a los candidatos en una mesa, en un grupo, estos grupos lograron, ¿no es cierto?, tener estos grandes atracos. Luego del 2008 hasta la presente fecha se habla, también se analiza, se está estudiando de que uno de esos grandes atracos también tiene que ver con las megas estructuras, por ejemplo, el tema de hidroeléctricas y este tipo de circunstancias, que lamentablemente... Que lo acaba de denunciar Tandazo, revise esa denuncia que hace Tandazo del petróleo en el 2011. Todo el tema de empresas públicas, digamos, se analiza en esta investigación. Pero hay un hecho lamentable. Es que la misma estructura de hidroeléctricas, por ejemplo, la tiene el actual gobierno. El actual gobierno plantea hacer una mega hidroeléctrica que opere con 2.500 megavatios en el oriente, cuando Coca-Cola Sinclair no avanza a operar con la capacidad máxima que creo que fue diseñada para 1.500. Cuando los informes técnicos hablaban de que más de 800 no va a poder operar nunca esa hidroeléctrica. Entonces, lamentablemente aún ese tipo de... la hicieron. Claro. Aún así la hicieron. Y claro, en el actual plan hidroeléctrico del Ecuador se está planteando lo mismo. Entonces, lamentablemente no aprendemos de los errores. Pero mire, a partir, podríamos decir, desde la campaña del 2017 me parece que estas circunstancias de captura del Estado con el crimen organizado se comienza a profundizar mucho más. Y sucede lo que estamos viendo. Incluso, mire, hay... ¿Se internacionaliza ya? O sea, son transnacionales, el crimen... Claro que transnacional, efectivamente, no solamente opera en el Ecuador, sino opera a nivel internacional y lógicamente lograron pues ingresar al Ecuador porque se lo permitió, las organizaciones políticas, los políticos de otra manera lo permitieron, hay dinero, hay financiamiento en ese sentido. Entonces... me parece que desde el 2017 hacia acá eso se ha profundizado mucho más en el Ecuador y lamentablemente vamos viendo las consecuencias que son atroces año tras año y por eso se concluye un poco de que la violencia también se ha metido en este momento en las campañas electorales y vemos fallecimiento de candidatos, secuestros, amenazas a familiares y un sinnúmero de circunstancias, lo cual lamentablemente pues en este escenario es muy complejo, muy difícil salir de ello. ¿Por qué motivo también? Porque vea, el crimen organizado no solamente ha llegado a la justicia, ha llegado a los partidos políticos, sino que ha llegado a la propia legislación. Le voy a poner un ejemplo.
Anteriormente, los temas de sobreprecios en contratación pública se los manejaba como peculado. El peculado es un delito que no prescribe, que efectivamente queda para siempre el peculado. Pero en el 2021 en el Parlamento se hizo una famosa ley anticorrupción, en la cual con bombos y platillos se aprobó un nuevo delito, el delito de sobreprecio en materia de contratación pública, sacando el peculado, ¿no es cierto?, que se lo trataba como peculado al sobreprecio en contratación pública, lo sacaron y crearon otro delito que ya prescribe, que tiene una pena menor. Entonces, ¿eso qué lleva? A que después, posteriormente, cuando existan escenarios de juzgamiento en el ámbito penal, pues me voy a ir por la pena menor, ya no es peculado, me voy por sobreprecio, y ese delito ya prescribe. Entonces, de una u otra manera, mire cómo, cómo en el Parlamento también se logra hacer este tipo de reformas legales que no van encaminadas, voy a decir, en crear nuevos delitos para sancionar, sino en flexibilizar las penas. Nuevas figuras penales. Entonces, aquí en Loja se vivió eso. Hace muchos años eran presidentes de consejo cantonal o alcaldes que robaban, se fugaban, como el peculado ahí sí prescribía, entonces luego volvían como grandes empresarios prósperos una vez que el tiempo ha transcurrido y los ha, por su naturaleza, les ha condonado la pena, ¿no? Entonces lo que usted está diciendo ahora es que se cambió la figura jurídica y ellos podrán otra vez eludir a la justicia, se van, se ausentan un tiempo con tanto dinero que roban, regresan al cabo de poco tiempo completamente limpios. Sí, y mire, esa es la forma de, como se denomina, capturar al Estado. En el Ecuador tenemos un Estado capturado por el crimen organizado, por las mafias, que han logrado permear la justicia, han logrado permear la normativa, las leyes, ¿no es cierto?, han logrado permear los partidos y movimientos políticos, la estructura, hablemos que de las funciones del Estado también, porque claro, tenemos instituciones que poco control realizan. El propio Consejo Nacional Electoral es quien tendría que estar verificando con la UAFE, con Fiscalía, con Contraloría, con el SRI. No lo hacen jamás, si no hay por medio una denuncia. Claro, lamentablemente de oficio no lo hacen, tendrían que hacerlo de oficio, pero esperan denuncias que, claro, un ciudadano vea común y corriente no tiene la infraestructura de una institución pública para investigar, para averiguar los recursos. Los recursos. Un ciudadano común y corriente pues no tiene para pagar investigadores, abogados, ingenieros que de una otra manera le ayuden a encontrar, ¿no es cierto?, todo ese tipo de delitos. Entonces, para eso están las instituciones públicas, pero lamentablemente vemos que eso no está funcionando. No lo van a hacer. Doctor, una última pregunta para cerrar esto. Se está proponiendo que no se ingrese, no sé si no se ingrese o no se tomen fotografías a la papeleta de votación, porque también hay extorsión por eso. Entonces dice, mira, ¿por quién voté? Y todo eso, aquí está mi foto. Y ¿usted cree que se pueda hacer eso? Me parece que operativamente será muy complejo. A ver, en primer lugar, hay que tener presente que el Consejo Nacional Electoral podría dar esa disposición de que las personas no entren con un teléfono el momento de sufragar. Podría darse esa disposición. Pero el grave inconveniente es de quién va a hacer quedar los teléfonos en la parte de fuera del recinto de la Junta Central de Voto. Que no pueden ir con un teléfono. Fuerzas Armadas. No, es que no se le podría limitar al ciudadano sino dentro del recinto electoral. Fuera del recinto electoral un ciudadano podría tener su teléfono, o sea, sería prohibirle su capacidad. Que no ingrese con el teléfono y él verá dónde lo deja o no lo lleva. Claro, me parece que operativamente y logísticamente será muy complejo que se pueda cumplir una medida de ese tipo. Algo escuché que el ministro de la Gasca lo iba a pedir o lo iba a solicitar al Consejo Nacional Electoral, pero habrá que ver si el Consejo Electoral lo logra aprobar como manifiesto, más que nada por el tema operativo y logístico de la elección, que podría generarse algún tipo de impasse o inconvenientes dentro de la jornada electoral. Pero algo adicional, doctor Freddy, que yo sí quiero mencionar es de que vea, y justo me topaban este tema que usted me dice de un medio de comunicación de Diario El Expreso, y me decía que qué otras recomendaciones se podrían ver para esta segunda vuelta. Y yo le mencionaba al periodista es de que, así como se puede incorporar esta prohibición del tema de celulares, que lo podría hacer el Consejo Nacional Electoral,
Lo propio puede pasar con el tema de la licencia del presidente de la República. El Ejecutivo de una u otra manera ha dicho, vea, eso no es infracción electoral, el no pedir licencia. De acuerdo, no es infracción electoral. El legislador se le olvidó ponerla. Pero sí es infracción electoral muy grave cuando el Consejo Electoral emite una resolución y no se la cumple. Entonces, ¿cuál es la solución en este caso? Es que el Consejo Electoral disponga que la licencia es obligatoria para todos los binomios, para todos los candidatos. De esa manera, si el presidente no toma la licencia, ahí sí ya será una infracción electoral y podrá ser sancionado. Entonces, me parece que el Consejo Electoral sí tiene ese tipo de posibilidades y de acciones que puede tomar para esta segunda vuelta, para evitar estos conflictos de presidente-candidato, para evitar también estos conflictos con la vicepresidenta de la República y de una u otra manera la propia OEA y la propia Unión Europea en sus informes están indicando que las autoridades electorales tienen que tomar decisiones oportunamente. Claro, doctor, lástima, pero es un tema bien subjetivo, ¿no? En los Estados Unidos no existe la licencia. Y uno dice, ¿no? Pero si es tan malo un presidente, déjenlo que se desprestigie en la calle, en el sector público, déjenlos, ¿no? Que haya libertad. A mí me encanta la democracia, pero así limpia, abierta, sin restricciones como estas. Hay restricciones ahora en los teléfonos porque hay mañosería ahí, porque hay extorsión. Estamos en una situación anómala, difícil, donde nunca se vio eso, que a la gente dice, tienes que darme la foto, pues yo no te meto un tiro. Si no me muestras por quién votaste. O sea, la gente pobre la están vejando, la están extorsionando y se tiene que dar ese tipo de situaciones. Pero ya estamos en un estado ya, bueno, no sé si ese término que utilizan mucho fallido, pero sí en un estado convulsionado por lo menos, ¿no? Donde hay este tipo de medidas. Un poco más y nos dice que tienen que ir casi semidesnudos a votar porque hay que controlar eso. Doctor, qué agradecido estoy por la gentileza de su presencia, de su exposición valiosísima y ojalá que en el transcurso de la campaña podamos seguir analizando este tipo de problemas a medida que se aproximen más las elecciones. Muchas gracias a usted, doctor Freddy, a Karina, al medio de